Hola amigos, durante estos días estamos bajo los fuertes influjos que nos está enviando Venus. Nos va a llevar a pensar más en nuestra salud física. Aquellos que os encontréis algo débiles, encender una vela azul y otra blanca para que os ayude a sentiros mejor. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Mercurio y Urano en tránsito por la casa del trabajo os abren a nuevas experiencias y proyectos. Aunque a nivel de vuestro carácter podríais sentiros algo tensionados, pues recibiréis unos aspectos disonantes de Marte, vuestro planeta regente. Por ello deberéis meditar vuestras palabras antes de hablar. De esa forma vais a evitar enfrentamientos y que ellos provoque algún que otro disgusto. A nivel de vuestra economía será un momento muy propicio para buscar nuevos ingresos de dinero, pues es el área del trabajo la que se va a ver más fortalecida. Os gustará centraros en algún hobby para sentiros algo más relajados, pues serán unos momentos que vais a dar rienda suelta a vuestra imaginación. A nivel de la salud os vais a sentir con una gran fuerza y energía, y además os vais a cuidar un poquito más lo que es vuestra imagen. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos del Sol y Mercurio que se encuentran en tránsito por vuestra casa cuarta os van a ayudar a nivel de las relaciones, pero en general será una semana donde todo resulte muy favorable. A nivel laboral será mejor para aquellos que os tengáis un negocio propio o trabajéis de cara al público, pues os vais a estar muy fortalecidos en el área de la comunicación. Además obtendréis una gran mejoría a nivel de las ganancias, con lo cual vuestra economía tiende a mejorar. A nivel sentimental os gustará proteger a la pareja y el hogar, aunque quizás es posible que éste necesite un poquito de espacio, me refiero a tu pareja, porque si no vas a llegar a atosigarla. A nivel de salud deberéis cuidaros un poquito más, pues a veces el estrés os puede desestabilizar un poco y haceros sentir sin ganas para realizar cualquier otra actividad. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los aspectos que os enviará Marte en estos días pueden traeros una semana un poquito convulsa, pues buscaréis luchas y conflictos. Desearéis imponer vuestra voluntad en vez de buscar el consenso con las personas de vuestro entorno. A nivel laboral quizás tengáis que buscar cierta estabilidad, pues lleváis unos días que os cuesta mucho realizar vuestro trabajo y ello os puede perjudicar. A nivel sentimental, aún va a tardar un poquito más la situación en traerte tranquilidad en las relaciones. Intenta no enfadarte con tu pareja ni con las personas que te rodean. Verás cómo por fin vas a conseguir que la armonía se instale en tu vida. Eso sí, debes ser muy cauto a la hora de comentar tu vida privada, pues esta puede generar envidias a tu alrededor retrasando algún proyecto o haciendo sentirte mal. A nivel económico, aunque llegan tiempos de bonanza, debes ser muy cuidadoso con los gastos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, el astro rey en pleno tránsito por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia, además de varios tránsitos planetarios muy importantes que van a traer la suerte a vuestra vida. Se inicia a partir de vuestro cumpleaños un nuevo ciclo que acercan a vosotros cambios muy favorables, no solamente afectando a vuestro trabajo y economía, que irá para mejor, sino también a vuestra forma de relacionaros con el entorno. Os vais a mostrar más abiertos y os va a hacer gustar reuniros con amigos y familia, y ello va a resultar muy beneficioso para vosotros. Además contaréis con el tránsito Mercurio, que os va a ayudar a tener las ideas más claras y ser más rápidos a la hora de tomar decisiones. Esos cambios que se avecinan también tendrán que ver con las relaciones, os van a traer nuevas amistades y nuevas relaciones en general. En el trabajo, nuevos proyectos le van a llevar al triunfo. En el amor, momento muy importante para aquellos que no tengáis pareja, por fin vuestros sueños se van a hacer realidad. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibís de Júpiter en estos días os van a ayudar a sacar adelante esos nuevos proyectos que tenéis. Será un momento en el que debéis ser cautos en el trabajo, pues a veces os entregáis y los demás no saben corresponderos en el esfuerzo que vosotros realizáis. Aunque la situación será más favorable, a nivel de las relaciones os notaréis mejor a nivel interno, pero a la vez a nivel de trabajo sentiréis como vuestras ideas fluyen con más rapidez.
tanto si estáis inmersos en un nuevo proyecto como si estás iniciando una nueva etapa en tu trabajo, en un nuevo contrato, además vais a ver cómo a nivel económico notáis que por fin la economía comienza a recuperarse. En el amor desaparecen todos los obstáculos que existían entre tu pareja y tú. Al fin la armonía va a reinar entre vosotros. Estos días quizás necesitéis viajar o descansar o buscar un lugar alejado, un ambiente rodeado de naturaleza. Ello os va a venir muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos y benéficos aspectos que recibís de Júpiter en estos días os van a ayudar a que surjan cambios muy favorables, aunque todavía estás bajo los aspectos que te envía Marte, provocando ciertas luchas en tu trabajo y está creándote cierta inestabilidad. A nivel laboral será una etapa donde deberás reorganizarte. Intenta pensar cómo lo vas a hacer para que esta situación negativa no influya sobre él, pero poco a poco esto irá mejorando, desapareciendo las barreras que no te estaban dejando avanzar. En el amor, en cambio, como Venus desde Cáncer te envía unos influjos muy positivos, te harán sentir mejor con tu pareja y con los tuyos. Viajes que realizarás en un pronto serán muy positivos para tu vida futura. A nivel económico, tendréis una entrada de dinero que os va a venir muy bien para tomaros quizás esos días de descanso que tanto necesitáis. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, en estos días vas a tener que centrarte mucho en todo lo que deseas realizar, pues una contraposición planetaria con tu signo te va a traer cierto grado de incertidumbre a tu vida, apareciendo ciertos obstáculos que tendrás que sortear, pero que te van a inducir a realizar cambios y estos van a resultar muy favorables para ti, aunque tendrás que romper algo en tu cabeza para que estos sean los que tú deseas. Eso sí, van a aparecer nuevas e importantes oportunidades que para muchos pueden tener que ver con nuevos contratos, para otros sentiréis más centrados en el que ya tenéis y por fin van a reconocer todo el esfuerzo que has realizado. A nivel de salud, quizás os convendrá hacer algún ejercicio físico. En general, se os presenta una semana que aunque en los primeros días os parezca difícil, al final va a resultar muy positiva. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los aspectos que recibís de Mercurio desde Leo os van a ayudar a actuar de forma muy reflexiva. Ellos va a venir muy bien a nivel laboral, pues estaréis muy creativos, pero a la vez vais a saber plasmar todo con muchísima fuerza. Os va a llegar una noticia en estos días que va a tener que ver con un ascenso o nuevas oportunidades para un cambio más positivo en el trabajo. También lo vais a notar a nivel de la economía, por fin no tendréis esas luchas que os traían de cabeza. Poco a poco la suerte va entrando en vuestra vida. En el amor notaréis el apoyo incondicional de vuestra pareja y ello os va a llenar de vitalidad y os va a hacer sentir mejor con vosotros mismos. Eso sí, debéis ser cautos a la hora de comentar vuestra intimidad, pues podrían surgir envidias a vuestro alrededor. Una salida o simplemente unas horas de descanso os van a venir muy bien. Si estáis de vacaciones, aprovechar para dar caminatas y olvidaros un poquito el estrés que os había tocado vivir. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, unos excelentes aspectos que recibís en estos días del Sol, Venus y Mercurio, os va a llevar a entrar en un momento donde la situación mejore y os va a ayudar a que se produzcan cambios muy importantes y favorables para vosotros, sobre todo que van a afectar a los distintos ámbitos de vuestra vida. Marte os va a llenar de vitalidad y energía, os sentiréis con ganas de luchar por vuestro trabajo y mejorar. En cambio, a nivel sentimental pueden surgir pequeñas desavenencias con la pareja, en algunos casos llegando a la ruptura, en otros os va a venir muy bien para conoceros mejor e iniciar una etapa de consolidación de la relación. A nivel de salud, quizás sean unos días donde pensaréis cuidaros un poquito más. Como estaréis muy enérgicos, el ejercicio físico va a ser vuestra válvula de escape. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque unas disonancias de Marte os pueden traer ciertas inquietudes y sentiréis que cualquier cosa os molesta, pero si meditáis un poco la fuerza y energía os va a afectar de forma muy favorable, pues sentiréis recargadas las pilas en cualquier conversación que mantengáis. Procurad ser comedidos y así evitaréis las discusiones con los que os rodean. En cambio, a nivel laboral, Mercurio en tu casa sexta, que corresponde al trabajo, te va a ayudar en nuevos proyectos y todas aquellas iniciativas que tomes en estos días lograrán
el equilibrio que tanto deseas para tu trabajo. Momento en que aparecerán nuevas oportunidades y te va a llevar al éxito y al triunfo. Todo ello hará que intentes dar un cambio a tu vida más íntima para sentir más a gusto contigo mismo. Como eres un gran organizador y te gusta controlar todo hasta el mínimo detalle, te van a pedir quizás en tu trabajo que planifiques, pues saben que al ser tan meticuloso va a alcanzar el triunfo todo lo que realices. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, en estos días los tránsitos planetarios de Venus y Mercurio por tu casa sexta te van a ayudar a sobresalir en todo lo que tenga que ver con el trabajo. Momento en el que debes plantearte, organizarlo y darle un cambio para que este resulte muy beneficiado. Te surgirán nuevas ideas que vas a poner en marcha en estos días que te van a ayudar a estar más competitivo, recibiendo nuevas oportunidades que en muchos casos tendrán que ver con un cambio de trabajo o un ascenso en el que ya tenéis, aunque muchas de estas sorpresas van a venir propiciadas por Urano. A nivel de pareja y familia también intentarás que las relaciones se vuelvan más cordiales y esas desavenencias desaparezcan, aunque para ello tengas que ser tú el que des el primer paso. En salud, tu zona más delicada será la dentadura y la garganta. En el amor te mostrarás seductor o seductora, estarás irresistible ante los ojos de los demás. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, estás bajo los auspicios favorables de una fuerte y poderosa conjunción planetaria sobre tu cielo. Ello te va a venir muy bien y te va a ayudar a que planifiques tu trabajo y lo realices de forma vehemente. Veréis como todo lo que tenga que ver con vuestra profesión se verá auspiciado por el éxito. Todo va a resultar más positivo a tu alrededor. Ello te va a llevar a triunfar en todo lo que emprendas. Como te vas a sentir muy bien contigo mismo, esa energía la van a notar los que te rodean, aumentando el buen entendimiento y por fin se va a instalar la tranquilidad en tu vida. Si estás pensando en realizar un cambio a nivel de tu persona, adelante. Estos días son muy propicios para ello. A nivel de la economía, por fin todo mejora, desapareciendo gastos que te estaban trayendo un poco de cabeza, pues no te estaban permitiendo, entre otras cosas, comprarte ese capricho que tanto deseas. A nivel sentimental, tu pareja va a ser una ayuda inestimable para ti. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los cáncer y suerte para todos en general.